La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Carlos Correa, él es periodista, director también de una organización no gubernamental en Venezuela, Espacio Público, que promueve el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. Carlos, un gusto que nos acompañes en este espacio de Voces sobre la Mesa. América Latina y el Caribe te está escuchando. ¿Cómo se conmemora este 2024, este Día de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de hablar en este día que de alguna manera sirve para conmemorar, hacer memoria y no solo eso de recordar los casos violatorios o atentatorios contra la libertad de expresión, sino de alguna manera promoverla y ampliarla. Muchas gracias por la invitación. En torno a este informe presentado por Reporteros Sin Fronteras, ubica a Argentina y también a Ecuador como uno de los países donde se está restringiendo el tema de la libertad de prensa, ese ejercicio de informar, de la ciudadanía, tener información. ¿Qué reacciones tienes en torno a esta clasificación, a este ranking que para este 2024 hace esta organización, Carlos? Bueno, Reporteros Sin Fronteras es una de las organizaciones que se dedica a hacer este tipo de ranking o establecer de alguna manera parámetros para comparar la situación de libertad de expresión. Y ciertamente una de las cosas que dice este año es que ha habido un retroceso, digamos, en la posición de los países, tanto de Ecuador y Argentina, como factores, o sea, países que han retrocedido muchísimo, ¿no? Quizás conviene también ver cuáles son los países que en América Latina tienen desafíos más importantes o que están en los lugares, en los últimos lugares de ese ranking. Si uno revisa el ranking de Reporteros Sin Fronteras, se va a encontrar que Cuba es uno de los países que está en los últimos lugares del ranking, le sigue Nicaragua y después está Venezuela, que son los países, digamos, con la situación más grave. Pero sin duda hay que estar muy atento. En caso de la libertad de expresión, muchas veces los retrocesos se producen
a pasos agigantados, un poco lo que señala el reporte en relación a lo que se vive en Argentina o lo que se vive en Ecuador, como por determinadas circunstancias, por cambios políticos muchas veces se empieza a descalificar a medios y periodistas y por supuesto eso genera situaciones de inquietud y incomodidad. Por supuesto, cuando se retroceden los estándares de libertad de expresión, es indicador de retroceso en los estándares asociados a la vida democrática de nuestros países. Carlos, acertadamente Yolani hacía un preámbulo donde comentaba que la libertad de prensa es considerado como el cimiento en el cual se sustentan la democracia, la justicia, y bueno, gracias al trabajo periodístico, pues nosotros podemos generar opinión pública y también interpelar a las autoridades. La pregunta en este contexto actual es si la prensa sigue siendo considerada como el cuarto poder, como así bien lo decían hace muchos años atrás. A ver, lo que pasa es que depende de los distintos países, ¿no? Una de las cosas que está ocurriendo en los últimos tiempos es que hay un proceso de fragmentación muy importante en las estructuras de los medios de comunicación. Es decir, ¿qué ha venido pasando en el último tiempo? Se han cerrado muchos periódicos en distintos países del mundo y también en nuestra región, porque ya las audiencias están leyendo menos periódicos. O, por ejemplo, la gente entonces está obteniendo información a través de plataformas intermediarias que pueden ser las redes sociales, me refiero a Facebook o plataformas como Instagram o redes sociales como Twitter. Es decir, hay ahí una disminución, digamos, del poder de los medios tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación siguen teniendo un impacto importante en algunos de estos países. Yo no sé si, por ejemplo, cuando los medios de comunicación denuncian o acompañan las denuncias de la sociedad en relación a temas de corrupción, muchas veces se convierten efectivamente en un factor de poder que promueve esos cambios. Hay procesos en la región de concentración de propiedad, especialmente en la zona de Centroamérica, donde tú vas a encontrar pocos propietarios con muchos medios y por supuesto son un factor de poder. Creo que hay un cambio, ¿no? Un cambio progresivo en la estructura de poder. Sin duda en muchos de nuestros países todavía los medios de comunicaciones son un factor de poder y todavía hay enormes desafíos en cuanto a garantizar la diversidad, a garantizar el pluralismo y por supuesto la participación y acceso a los medios de comunicación de numerosos sectores mayoritarios. Lo que ocurre es que muchas veces hay como una suerte de ilusión también asociada a todo lo que significa las redes sociales. Si bien cada vez más gente tiene acceso a las redes sociales, también es verdad que las redes sociales no necesariamente sustituyen el papel de los medios. Yo creo que estamos en un momento de transición y hay un proceso de reconfiguración también de esas estructuras de poder en los medios de comunicación. Hoy por hoy, Carlos, ¿cuáles son las grandes presiones que debe de enfrentar la prensa en esta región, en América Latina y en el Caribe? Bueno, a ver, hay varias, los problemas clásicos asociados a la libertad de expresión siguen estando presentes. Por ejemplo, la integridad, la vida de los periodistas sigue siendo un tema. Todavía tenemos en la región, por ejemplo, periodistas que están siendo perseguidos o que han sido asesinados porque hacen cobertura de temas vinculados al narcotráfico o a actores no gubernamentales. También hay situaciones que se presentan por la cobertura de temas ambientales. Estamos viviendo en la región un cambio de una presencia muy fuerte de toda la lógica extractivista y muchas veces esas lógicas extractivistas están asociados a grupos de poder que pueden ser empresas o corporaciones, pero también grupos de actores no estatales, no necesariamente convencionales como las empresas. Entonces hay amenazas muy importantes a la integridad. Después tenemos temas vinculados a los procesos de criminalización. Cada vez más en nuestra región empiezan a haber leyes o retrocesos que empiezan a perseguir penalmente a los periodistas. O sea, empiezan a haber casos de persecución penal, o sea, periodistas que son apresados por la cobertura que realizan, por la información que ofrecen. Y creo que uno de los en la región sigue siendo muy importante
el tema de la posibilidad de que nuestros medios haya cada vez más medios y más posibilidades para que periodistas y comunicadores puedan hacer circular información. Entonces, a pesar de que hay digamos, un aumento de las plataformas de difusión de información, al mismo tiempo hay un proceso de reducción de medios de comunicación tradicionales y también de presencia de voces diversas en esos medios. Entonces yo diría la Carlos, violencia tradicional, la violencia institucional y las dificultades para acceder a los canales o medios de comunicación. Carlos, voy a sujetarme en lo último que tú decías a propósito de las plataformas digitales, las consideradas redes sociales. Mira, como hace algún instante también reflexionabas, hace algún tiempo atrás el propósito era concentrar los medios en pocas manos. Básicamente esa era la consigna, se sigue dando en algunos países de Centroamérica, lo mencionabas, pero esto antes del surgimiento de las redes sociales. La pregunta para ti, ¿las plataformas digitales están ayudando a el ejercicio de la libre expresión de los ciudadanos y de las ciudadanas? Ese es uno de los enormes debates. ¿Cuál es el poder que concentran lo que se llaman los servicios de intermediación? Es decir, ¿qué es Google? Google es una plataforma que tiene un algoritmo que hace que cuando tú haces una consulta, ese algoritmo determina cuáles son las búsquedas que salen en primer lugar. O cuando tú de alguna manera estás navegando a través de una red social como Facebook o Twitter o X, como se le llama ahora, o Instagram, tú vas a tener el algoritmo es el que de alguna manera va a determinar cuáles son las prioridades o los primeros contenidos que se te van a ofrecer. Y muchas veces esos contenidos no necesariamente son aquellos a los que de alguna manera el algoritmo está determinando que tú le vas a dedicar más tiempo, no necesariamente, o a los que les has prestado atención en otro lugar. Y eso, ¿qué ocurre? Hace que los mensajes son los denominados mensajes virales, entonces no hay deliberación o debate. Además de eso, solo te ofrece las ideas con las que tú coincides, no las ideas a las que tú te puedes oponer. Entonces la deliberación pública se empobrece porque al final solo consumes mensajes que están de acuerdo con tu modo de pensar y que no te cuestiona ese modo de pensar. Entonces, los intermediarios en las redes sociales, estas empresas intermediarias, son sin duda un factor de poder muy importante y en los próximos años vamos a tener que tener muchísimos debates en relación a cuál es la responsabilidad de esos actores en la definición de la agenda pública o en la definición de las agendas públicas o de los debates que debemos tener. Entonces hay, tú dices, una enorme facilidad y un enorme acceso, pero al mismo tiempo hay nuevos actores que están intermediando y que son sin duda factores de poder, que no necesariamente están marcados por el interés público. Está marcado por la rentabilidad del tiempo que tú consumes la publicidad que ellos te ofrecen. Entonces ahí hay unos desafíos y unos debates que son muy importantes de cara a cuál va a ser el horizonte. Es decir, creo que en algunas ocasiones no tenemos ni la capacidad de imaginación que puede estar pasando dentro de 5 años en el ámbito de la difusión y la comunicación. Si nos imaginamos que hace 10 algunas de estas redes no existían y no dedicábamos tiempo a estas redes. Y ahora se le dedica muchísimo tiempo a las redes y a la conexión por el teléfono, especialmente en las zonas urbanas, pero al mismo tiempo hay enormes desigualdades. Una cosa es las concentraciones urbanas y otra es el mundo rural, el mundo indígena, que no tiene el acceso a estas redes y por otro lado también son temas que son invisibles, ¿no? Que no están en estas plataformas. Bueno, agradecemos a la gente si nos acaba de sintonizar a través de las plataformas a propósito de Aler Satelital. Estamos en vivo hoy con Carlos Corea. Él es periodista, también es director de la organización venezolana Espacio Público. Y lo hacemos en el marco de este 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, que está muy vinculado al ejercicio periodístico, pero también a el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, que en esta región cada vez parece que es un derecho que no se logra garantizar por parte de los estados. Carlos, consultarte, mucha de la gente que seguramente nos está viendo y nos está escuchando en América Latina y el Caribe a través de esta señal de Aler dirá,
Este tema de la libertad de prensa no es asunto de periodistas. ¿Qué tengo yo que ver como ciudadano, como ciudadana con estos temas? Si quienes tienen que luchar para que haya una prensa libre, para que haya medios de comunicación con capacidad fortalecidos, tienen que ser los periodistas. ¿Por qué es tan importante que la ciudadanía entienda que también estos temas son de su interés? Mira, en el caso de la libertad de prensa es un ejercicio asociado a al derecho más grande, a un paraguas más grande que es la libertad de expresión. Pero casi siempre el derecho a la libertad de prensa está vinculado, tiene una dimensión, digamos, individual, en cuanto que el periodista, el medio o la persona es la que puede expresarse a través de estos medios, ¿no? Es decir, el derecho que yo tengo a hacer un trabajo o una cobertura periodística, a publicarlo, es lo que muchas veces se entiende como libertad de prensa. Pero hay otro derecho que está vinculado, que es un derecho del conjunto de la sociedad, digamos. Este derecho es una dimensión más individual y el otro es, digamos, más social, que es el derecho que yo tengo a recibir o escuchar aquellos mensajes que me interesan. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se cercena este derecho, cuando se castiga la posibilidad de que una persona pueda expresarse, se castiga a esa persona y se castiga también a la sociedad que no puede acceder a ese mensaje. Cuando, por ejemplo, se castiga a un periodista porque está haciendo una cobertura sobre un tema de corrupción o un tema ambiental, se impide que la sociedad se entere de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando, cuáles son los intereses que están en juego. Entonces, la sociedad no tiene información y, por lo tanto, no puede tomar decisiones, digamos, con mayor nivel de complejidad porque tiene los datos adicionales. Entonces, cuando se golpea a un periodista, se golpea a la sociedad. Cuando se golpea a un medio de comunicación, se golpea a la sociedad. Y de alguna manera también eso tiene una consecuencia. Al final, muchas veces en la propia sociedad, a veces no necesitamos comunicar o decir cosas porque no necesitamos elevar la voz, pero a veces sí. A veces tenemos un problema ambiental, un problema de ausencia de servicios, y es a través de estos medios que puedes hacer escalar, ver que ese problema es muy importante y que hay que solucionarlo. Entonces, digamos, ese derecho en el que se afecta a un medio de comunicación o a un periodista, nos afecta porque no podemos recibir la información, pero también nos afecta en la posibilidad que en algún momento podamos tener cobertura de parte de esos medios. Entonces es un derecho, cuando se golpea en líneas generales a la libertad de expresión, se golpea el conjunto de la sociedad, se golpea la posibilidad de la sociedad de tener un ecosistema que permita corregir los errores y avanzar en los enormes desafíos, los distintos desafíos que tiene cada sociedad. Carlos, ha cambiado ahora el discurso. Anteriormente, a quienes sintonizaban la radio se les decía oyentes, a quienes observaban la televisión se les decía televidentes. Ahora, a quienes siguen las redes sociales se les menciona como seguidores. Ahí incluso hay un tema muy de fondo que podríamos reflexionar. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿qué hacemos ahora con la presencia de las redes sociales? A criterio tuyo, ¿se deben regular, como se lo viene haciendo en algunos países? ¿Se debe garantizar una mayor transparencia de parte de las empresas que ejercen el control de las redes sociales? O en su caso, fortalecer la alfabetización digital y mediática, o así estamos bien. ¿Qué reflexión podemos sacar nosotros como periodistas en este 3 de mayo? A ver, yo creo que una de las características que tienen las redes sociales es que permiten una potencialidad a las distintas personas, no solo de ser usuario o consumidor de mensajes, sino que tiene la posibilidad efectiva también de difundir información o dar información. Buena parte de ese ejercicio pasa por entender cuáles son los algoritmos y entonces significa que en algunas ocasiones lo que tiene que decir la gente tiene que amoldarse a los intereses de estas empresas o intermediarios. A ver, yo creo que hay desafíos nuevos en los que hay que empezar a partir de lo construido, a partir de lo que ya tenemos como acervo en lo que ha sido la historia de la comunicación,
y sobre todo la historia, si tú analizas los últimos 100, 150 años, todo lo que fue la emergencia de la imprenta, o sea, el periodismo, las agencias de noticias, la radio, la televisión, el cine, que también se utilizó como herramienta para información, ahí se han construido muchísimos estándares que algunos de ellos son aplicables a estas redes sociales, ¿no? Hay nuevos desafíos, ¿no? Hay desafíos, por ejemplo, todo este tema que estamos hablando de las empresas que definen cuál es el tipo de información que tú ves o cuál es la que tiene mayor difusión, cuál deben ser sus obligaciones en relación a esto o en relación a lo que son estándares de derechos humanos. Hay debates, por ejemplo, muy gruesos sobre el anonimato, ¿no? Las redes sociales permiten el anonimato. Los periódicos no permiten el anonimato. Los periódicos, si una persona firma un artículo con un seudónimo, el director es el responsable. La pregunta en las redes sociales, ¿quién es el responsable si alguien vulnera el derecho de una tercera persona? ¿Es quién? Es porque es anónimo. ¿Tienen una responsabilidad los intermediarios o no? Yo creo que ya hay debates que van a estar. Yo creo que pueden desarrollarse algunas dinámicas de regulación. Creo que es muy importante en todo esto sí tener debates serenos, calmados, porque en algunas ocasiones las dimensiones de la regulación se asocian más bien a intereses desde el poder para tratar de acallar las voces que critican al poder. Entonces, lo que quiero decir con esto, ya tenemos un buen acervo, ese acervo nos ayuda a organizar un poco el debate. Quizás hay algunos temas emergentes en los que hay que trabajar en posibles avances o regulaciones o dinámicas de obligaciones asociadas a las empresas, cosas como esas ya empiezan a trabajarse. Temas, o sea, tú puedes encontrar en Europa regulaciones interesantes sobre las obligaciones de estas empresas o en Estados Unidos, también en América Latina, en Brasil hay muchísimos casos, en Argentina, en Colombia, en México, de casos en los que hay gente que utiliza el Poder Judicial para reclamar a estas empresas cuáles son sus obligaciones. Es un proceso en desarrollo y yo creo que a futuro va a haber que pensar en que algunas de estas cosas se organicen y puedan tener dinámicas de regulación. Pero hace falta sí un gobierno global. Estas empresas son desterritorializadas, no están asociadas al territorio. Entonces, cómo se regulan, cómo se establecen sus obligaciones, va a ser un desafío a futuro muy importante, porque creo que cada vez tienen más importancia en la agenda pública, en la definición del debate público. Y creo que va a ser ineludible que se hable acerca de esas obligaciones y porque nos van a surgir nuevos problemas. Y en esto se está cruzando también, por ejemplo, un debate que no quiero abrir un horizonte nuevo, pero todo el tema de la inteligencia artificial y su difusión a través de redes sociales en información falsa, ¿no? Es decir, cómo procesar todo eso va a implicar desafíos importantes para la sociedad. Por eso sí es importante que los estados no descuiden su obligación en educar a la sociedad y por lo tanto incorporar en la escuela transversalmente la educación para los medios. Lo que se llama alfabetización mediática, lo que se llama educomunicación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera la aproximación a conocer esas herramientas, a entender esas herramientas nos va a ayudar a que la gente tenga un uso más consciente y responsable de estas herramientas. Yo creo que a eso estamos llamados a agradecer, Carlos. No queremos despedir este espacio, nos hemos concentrado más en lo que está pasando en esta región a raíz de la presentación de este informe, pero Adalid y Carlos creemos que es necesario también echar una mirada, una panorámica más amplia y recordar todo lo que está pasando en Medio Oriente, que es justamente ese conflicto armado que sigue cobrando la vida de tantos periodistas, según cálculos de la organización Reporteros Sin Frontera, alrededor de 157 son los periodistas que han sido asesinados en la cobertura en esta guerra en la Franja de Gaza. Pues desde ALER y desde nuestros espacios seguimos abogando porque se garantice el trabajo periodístico, que existan medios de comunicación, una prensa fuerte para que acompañe a las comunidades con información veraz, con información que responda justamente a esos contextos que están enfrentando. El tiempo se nos pasa muy rápido, Adalid, siempre bajo el compromiso de seguir profundizando y reflexionando sobre lo que está pasando en materia de libertad de prensa asociada a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Sin lugar a dudas, Yolani, ha sido una tarde muy
positiva para poder hablar sobre estos temas tan profundos y tan importantes para nuestro coexistir aquí como medios de comunicación independientes donde buscamos la pluralidad de las voces, pero principalmente que aquellas voces que están en los territorios, en las áreas periurbanas, en los sectores campesinos, en los territorios indígenas, puedan ser escuchados y puedan llegar a los oídos de quienes en todo caso toman las decisiones. Carlos, un fuerte abrazo para ti y muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, el hecho de que todavía en el siglo XXI se sigan asesinando periodistas que intentan hacer cobertura de guerras, de conflictos, de temas ambientales, de situaciones de corrupción, sin duda habla del enorme desafío que tenemos para que de alguna manera tengamos una mejor comunicación y por lo tanto una mayor posibilidad de tener países más justos, inclusivos y que de alguna manera todas las voces puedan estar representadas en la esfera pública. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a nuestra audiencia. Les invitamos para que esté pendiente la próxima semana de otro programa, Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.